1943 ingresa a los estudios Odeón y graba el primer disco, con un tema instrumental y un tema cantado. Y elige El Rodeo, que es un tango de Bardi, que va a marcar un poco la línea sobre la cual Pugliese va a ir por los tangos instrumentales. Tangos de una época de los anterior, de la Guardia Vieja. Y en el reverso, un estreno. En el reverso pone un tango cantado nuevo, que es el tango Farol, de los hermanos Expósito. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ser. Entre el año 43 y 45 graba tangos del repertorio de De Caro, Mala Junta, El Monito, El Arranque, y muchos de esos tangos son casi la idea del sexteto de De Caro transformados a una orquesta del 40. Es decir, Pugliese tenía una idea de la orquesta típica como la forma de presentar al tango como equipo musical. Él no creía en otra forma, no creía en el piano solista, él creía en la orquesta. Y fundamentalmente Pugliese se destaca por haber creado una forma de expresión musical que va, digamos, evolucionando. Es una estética de una cargada tensión. Tensión en su melodía, tensión en los momentos rítmicos. No hay una verdadera melodía distendida, laxa, que se desarrolle de manera como si fuera una ondulación suave. Siempre la mandíbula está apretada. En ese aspecto que los músicos llamamos fraseo, que es la manera de cómo mostrar la frase melódica. Y generalmente es un maquillaje donde no hay grises, son blancos y negros. Él sintió la necesidad de ser más poderoso el ritmo, más incisivo, más cortante. Eso fue lo que él sintió y de ahí salió la yumba. Composición ligada al estilo, y eso le cambia el estilo a Osvaldo. Y eso aparece con la yumba en el 46. Después salió Negracha y después Malandraca, que fueron la bisagra de Piazzolla. Astor Piazzolla, que en ese tiempo tocaba con Troilo y tenía su orquesta allá, iba a escucharlo porque encontraba en esa obra algo distinto. Astor Piazzolla ya le había echado el ojo, ¿no?, a la obra del maestro Osvaldo Pugliese, y vaya qué genio que salió de ahí. Walter, increíble la descripción que se hace sobre el ritmo, ¿no? Un ritmo cortante, manifestado sobre todo en la yunga. Sí, yo te recomiendo que busquen en YouTube un concierto que dan juntos Piazzolla y Pugliese, creo que es en Holanda. En Ámsterdam. En Ámsterdam, mira vos. Qué lindo. ¿No? De dos constelaciones. Yo quería rescatar que el tema del cooperativismo no es solamente la distribución equitativa del dinero, que es muy importante eso, sino que se basa en principios de solidaridad, en principios de confraternidad y de cuidado del otro. Y no es casual que él también adquiera típica. En un mundo egoísta, ni que hablar del mundo artístico lleno de vanidades, él creía en lo colectivo. Él, que era una estrella, llegó a ganar menos que Ruggiero, por ejemplo. Por una cuestión de distribución de puntaje de la cooperativa. Él lo aceptaba, lo practicaba. Y fíjate que en las vueltas de la vida, ¿no?, él, que era, por definición política, ateo, terminó siendo un santo. Paradójicamente, ¿no? Son las ironías del destino. De hecho, hace muchos años, Tampita trae suerte a los músicos, ¿no? Cada músico antes de un concierto, no importa el género musical que sea, dice 3 veces Pugliese, 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 Pugliese. Parece una tontería, no, pero hasta yo lo tengo. Mira, qué bárbaro, che. Bueno, pero no solamente los músicos, ¿eh? No solamente los músicos, Walter, todo el mundo que quiere tener buena suerte y espantar las malas ondas, lo nombra Pugliese 3 veces, así o es. 4. Si estás muy mal, muy hasta el cuello, me lo nombras 4 veces y te salva, ¿no? Tanto es así, como dice sí, Walter, que el tema de la generosidad de él, que eso
está implícito en la oportunidad que le da a sus músicos de grabar las obras de ellos, o sea, de grabar sus composiciones. Gran parte de cuando ya Pugliese era una celebridad, que bien podría haber grabado, digamos, o haber menguado, haber especulado con las producciones de sus músicos. Sin embargo, las obras de Ruggiero, de Cristóbal Herrero, de todos los músicos que pasaron por su orquesta, se hicieron célebres en las versiones de él. Él les daba la oportunidad para que puedan hacerse conocidas sus obras. Eso habla no solamente de una condición humana, sino de una condición ideológica de él. Sí, sí, realmente, ¿no? Es decir, él incluso la formación del Sesteto Tango con Ruggiero, Julián Plaza, y durante un tiempo convivieron ellos con el sesteto y tocaban con la orquesta de Don Osvaldo. Sí. Es decir, no había celos, no había nada, era una condición propia de él, ¿no? Y era raro, como lo señalaba Walter ahí, porque las envidias y las vanidades... estuvieron siempre al día en el ambiente artístico, ¿no? Pero Don Osvaldo fue un ejemplo por todo eso. Bueno, la idea del equipo musical, y escuchábamos algo en el tape anterior que tiene que ver con la tensión musical. Ahí lo decía Mederos, ¿qué pasa con esa tensión musical? ¿En qué se diferencia de los otros? De las otras orquestas. De las orquestas y las composiciones también, lógicamente, ¿no? No tanto las composiciones, sino el modo de ejecutar la obra, de ejecución de la obra. Si vos prestás atención y ponés en un plano de comparación los arreglos de la década del 40, del 50 de Pugliese con la de las otras grandes orquestas, vas a notar que, por ejemplo, la orquesta de Fresedo es una orquesta, si se quiere, liviana, porque no tiene la acentuación en el ritmo que tenía la orquesta de Pugliese, y una orquesta con mucha cuerda, con mucho aire. La orquesta de Di Sarli igual, es una orquesta que te lleva prácticamente en el aire, parece una orquesta que flota. La orquesta de Troilo estaría en un término medio, y la orquesta de Pugliese te tira hacia el piso. Hay como una especie de ancla que tira hacia lo de abajo, hacia el barro, hacia la fuerza, hacia la cosa que emerge del suburbio, ¿no? Yo por lo menos lo percibo más o menos de esa manera. Y fue tan grande la revolución estética y estilística que produjo Pugliese, la cantidad de recursos y de formas que agregó a lo que ya preexistía en el tango, que hasta el día de hoy la mayoría de los pibes tienen que vivir descifrando toda esa cosa que ocurría. Y dio nombre a un montón de recursos y cosas que antes no estaban presentes. Ajá. Inauguró con carácter revolucionario un montón de formas que antes no estaban presentes en el tango. ¿Qué querés que te diga, Walter? Yo escucho la yumba y cierro los ojos y me imagino a un guapo que viene caminando por el barrio, ¿no? A paso lento, mirándose a todos lados, campeando la cosa. ¿Qué decís vos? Mirá lo que hace, ¿no? Cierro los ojos y fábrica, en funcionamiento. Claro. La yumba, el ritmo ese febril, ¿no? El repique máquinas. Yo veo el de Pugliese queriendo la producción y el trabajo como dignificador del hombre, ¿no? Del pueblo. Muy bien, ahí está, marcando, digamos, su origen y su presente en el momento de sus composiciones. Vamos avanzando. Bueno, decíamos recién que estaban las barras presentes y con distintos cánticos. Algunos, si querían identificar, como decía Gustavo, con una curita que se le ponían o en la frente o en la cara, queriendo simular que habían sido tajeados por otro guapo, una cosa así, ¿no es cierto? Y en algunos casos eran hasta graciosos, pero eran fanáticos de Pugliese y había varias barras. Algunos cantaban unas cosas como Al Colón y otras cosas venían desde otras barras, alentándolo, por supuesto, porque era ya un ídolo increíble, multitudinario. Veamos. En aquellos años, el tango, vivo como estaba, con sus orquestas típicas, despertaba tal pasión como un cuadro de fútbol. Subía Osvaldo al escenario y se escuchaba ese, la barra de Pugliese, de un lado, y otros, arena, cemento, Pugliese, un monumento. Al Colón, al Colón, al Colón. No todas las orquestas le gritaban al Colón. Pugliese sí. Las barras que seguían las orquestas, las hinchadas, eran fabulosas. Y la de Pugliese, de las más importantes. Había una barra que era la de la curita.
que eran unos tipos que se individualizaban, pues se pegaban una curita en la cara como si le hubieran dado un tajo, ¿no? Con un cuchillo, era mentira. Era. Las Miss Pugliese se ponían como la corona de las reinas, el traje blanco, la banda acá con cada una un tema de mi papá, una la yumba, otra las marionetas, y después acá notas y todos los tangos de los que tocaba la orquesta y de los compositores de la orquesta también. Por ejemplo, la barra de las morochas, que eran chicas negras, que a quienes Pugliese le dedicó el famoso tango Negracha. Él fue el representante con su orquesta del hombre del Gran Buenos Aires, del hombre de la orilla. No fue una orquesta del centro, como pudo haber sido Troilo, que fue la orquesta de la gente del centro, del cabaret y del centro. También Di Sarli fue una orquesta del centro. Yo le decía a Osvaldo, usted fue la orquesta del peronismo. ¿Cómo? Dice, si me metían en cana. Pero no era el caso ese. Él iba en cana porque era comunista. Así que arena, cemento, Pugliese, un monumento. Qué lindo lo que acaba de decir Echegaray. Claro, diciéndole que al ser de las orillas, él era la orquesta del peronismo, pero si yo me metieron en cana los peronistas por ser lo metieron tirios y troyanos, porque en realidad lo metió en cana el peronismo, y después cuando vino la Revolución Libertadora, lo metió en cana la Revolución Libertadora. Bueno, pero por lo menos hubo una disculpa por parte de Perón después, y que algunos dicen que fue aceptada y otros dicen que no tanto. A ver, Walter. Que hay una anécdota que también la contaron, que cuando fue en cana, todo el mundo lo quería, porque Pugliese es más bueno que la 7-Up sin gas. ¿A quién se le puede ocurrir meter preso a Pugliese? Bueno, claro. A alguien se le ocurrió. Se ve que recibió una orden, pero el comisario y los policías lo adoraban, eran admiradores de él. Entonces lo trataban con mucho cuidado, con mucha amabilidad. Era casi un prestigio para ellos tenerlo de preso a Pugliese. Y cuenta la anécdota que el comisario mandó a comprar ese día facturas de buena calidad, no la que comían todos los días, porque al maestro le gustaban las tortitas negras, y se pusieron a tomar mate, a charlar de tango. Lo trataron muy bien. Y cuenta la anécdota que Pugliese empezó a hablar con el comisario y casi lo afilia al Partido Comunista. ¡No! Sí, increíble. ¡Qué bárbaro! Mirá cómo habrá sido de bueno. Sí, es verdad. Sí. No, pero no me cuesta creer que sea verdad. No, para nada. No. Para nada. Qué increíble. Bueno, pero no pasó en una sola ocasión, o sea, distintos gobiernos lo persiguieron, ¿verdad? ¿Es así? Sí, por supuesto, sí. Y gobiernos militares también. La orquesta del peronismo. Pero está bien, todo es peronismo, ya lo dijo el general. Sí, lo persiguieron y de ahí la famosa que la orquesta tenía que tocar igual, y arriba del piano había un clavel rojo. Sí, venían pianistas invitados, algunas veces Cupo, algunas veces Osvaldo Manzi. Varios pianistas ocuparon, digamos, como reemplazo, porque hacía falta un pianista en la orquesta. O sea, el piano es una columna vertebral de los arreglos en la historia, en las orquestas de tango, así que había que... Pero Armando Cupo ha tocado muchas veces, pero ponían un clavel rojo sobre el piano. Antes de que subiera la orquesta, estaba la orquesta, las luces, que subieran los músicos, había arriba del piano un clavel rojo. Qué fuerte, ¿no? Qué imagen fuerte. Sí, totalmente. ¿Y ese clavel no está también en la estampita del San Pugliese? ¿No está también ahí el clavel? Sí, pero... Ahí está el clavel, mirá, ¿viste? Ahí está, mirá. Si Walter lo tenía. Sí. Claro, es muy simbólico. Sí, ya lo creo. Es increíble. Y el rojo, el color de su partido, ¿no? Claro, Partido Comunista. Sí, señor. Bueno, la orquesta del centro y la periferia. ¿Por qué se decía del centro y de la periferia? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes de la orquesta del centro y de la periferia de Buenos Aires? Acá estamos en Córdoba y por ahí todo nos parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y yo creo que tenía que ver con cuestiones incluso hasta clasistas. Las orquestas como la de Fresedo, inclusive la de Julio De Caro, tocaban en los grandes salones de Buenos Aires para las clases altas. Y las orquestas, mira, el dato, recién Soria comentó una cosa que es muy interesante para tener en cuenta. Cuando Pugliese graba en 1943 en el sello Odeón el primer disco doble, disquito de 2 lados, graba El Rodeo
que es un tema de Agustín Bardi de origen criollo. Bardi tuvo como característica de que muchas de sus obras tuvieran nombre de cosas criollas. El rodeo es un rodeo de animales. Bueno, eso de un lado, y del otro lado un tema relacionado con el barrio como es Farol. Que fíjate lo que dice la letra de Farol, que ocurre en un momento en que los grandes conglomerados urbanos ocupaban los arrabales y ya los arrabales habían dejado de ser el territorio de los compadritos, de los guapos, para convertirse en grandes poblaciones de obreros, de clases trabajadoras. Y dice eso Homero Expósito en el inicio del tango: un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata, un arrabal humano con leyendas que se cantan como tangos. Es decir, Pugliese no elige esos dos temas por azar o solamente porque le gustaban, sino los elige, yo creo, que por convicciones ideológicas. Estaba presente el barrio y la tradición criolla, las dos cosas en los dos primeros temas que graba. Yo creo que no es casual. Sí, él se identificaba con eso, es decir, con el barrio, es decir, no con el gran urbano, ni las orquestas, como él dice, es decir, que tocaban... Claro, no con las clases altas. Con las clases altas. Bueno, ¿no? Su ideología. Su ideología así lo pedía, ¿no? ¿Walter? Sí. Bueno, estamos hablando de las diferencias y las similitudes entre las orquestas del centro con la de las afueras, de las orillas. Las orillas que, bueno, me imagino que en una época distinta ahora, ¿no? Hay diferencias sutiles que a veces gente bruta como yo no las percibe, pero evidentemente existen, como las brujas. El otro día vino una amiga mía de Austria y me dijo: Walter, quiero ir a bailar estilo Villa Urquiza. Le digo: ¿qué es estilo Villa Urquiza? No, me dice, allá fue un profesor y me enseñó estilo Villa Urquiza. Y yo dije: te estafaron. Y empecé a averiguar, y es verdad, hay una forma de bailar estilo Villa Urquiza. Se ve que hay barrios muy fuertes que le impregnan esa localía a la música y al baile. Así que evidentemente hay una periferia y hay un centro. El centro evidentemente, como corresponde, como catalizador, concentra todo, ¿no? Porque Corrientes y Esmeralda, Corrientes y Paraná, ahí estaban todos, también Pugliese. Pero después empezaban las diferencias cuando se empezaban a alejar a sus lugares, a sus localías. Así que sí, hay una diferencia, en el caso de que yo lo pueda percibir, muy sutil, pero evidentemente hay una diferencia. Y yo me quería despedir, porque tengo que irme ahora, les agradezco mucho esto, recordándole que que Osvaldo Pugliese compuso la milonga para Fidel Castro en el año 1961, inmediatamente después de la Revolución Cubana. Mirá vos. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano campeón de la libertad. Bueno, así empieza la milonga para Fidel, que también está en YouTube. Digo, como una curiosidad, ¿no? Quizás no sea el mejor de los tangos de Pugliese, pero de alguna forma determinan también sus convicciones y en función de qué hacía lo que hacía, ¿no? Y yo, si bien lo destaco políticamente, no es el único aspecto. O sea, Pugliese, por eso me gusta definirlo como el hombre completo. No era un tipo, un gran músico, no era un tipo comprometido con su tiempo, no era un comunista. Era todo eso, y todo eso junto da un significado diferente. Era todo eso y mucho más. Por eso creo que Pugliese hay que tenerlo, por eso da suerte, por eso creo que es la síntesis de mucho de lo que nosotros que deberíamos hacer. Acá ya no me meto en la política, digo, saquemos lo de comunista de lado. El hombre bondadoso, generoso y comprometido con su tiempo. Más allá de las ideologías, creo que todos podemos coincidir si actuamos honestamente en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Walter. Agradecemos el aporte desde Buenos Aires. Formidable lo que... Gracias, Walter. Un abrazo a tus órdenes. Adiós. Nosotros vamos a continuar ahora con una pausa y enseguida vamos a hablar sobre el Pugliese prohibido, cuáles eran sus ideas, qué simpatía tenía con aquellos que trataban de defender la República Española en la Guerra Civil Española, la postura de él que lo llevó también a ser comunista en Argentina y a proceder de esa manera, y los disgustos que se ganó por esta postura. Nosotros vamos a la pausa. Esto es Debates. Estamos hablando de la historia de Osvaldo Pugliese.